Esto es Chácara TV. Que no se puede producir sin agroquímicos, que si no usas agroquímicos los rendimientos no son buenos. Y la agroecología nos está dando respuestas de que podemos producir bien, con muchos menos costos, porque usamos menos insumos y con menor riesgo para el que tiene que manipular todo eso y para el ambiente, ¿no? La agroecología propone otra forma de hacer investigación. Entre ellas, la investigación, acción participativa, es la forma en la cual decidimos investigar con la gente en sus lugares y encontrar las mejores alternativas tecnológicas para avanzar en un proceso de transición hacia un modelo más amigable de producción. Por eso es una investigación distinta, que no se hace en una parcela, con un científico que está pensando a ver qué encuentra, no. Es ir a trabajar con el productor, cuáles son sus limitaciones y pensar con él a partir de su idiosincrasia, de lo que él necesita, cómo rediseñar su campo. Se tiene que plantar, esto es por cuestión, viste, de que si por ahí el tomate redondo está un poco bajo, entonces tenés perita para recompensar y hacemos de los dos. Esto es de la solarización, esto es producto que acá no tiene nada de gromur, así que esto lo solaricé. Todo esto, este nylon está solarizado. Y exactamente esto ya hace un mes y 10 días más o menos que está. Ah, un montón. Agarró todos los calores fuertes de... Agarró bastante los calores fuertes. Está bien, no, buenísimo, andar bárbaro. Tenemos cubierto con la solarización, pero ahora hay que ver una forma de cómo hacemos para combatir la mosquita. Como vos verás, mirá. Igual si por ahí conseguimos los aceites de eucalipto. Eso anduvo bien. Perfecto, es una cosa... Bueno, tengo que volver a hablar con el muchacho, porque la cuestión es que es poca cantidad, pero bueno, ¿cómo lo aplicaste eso? Con mochila, pero ahí al pie, directamente al cuello de la planta. Así que, bueno, ¿y te alcanzó con ese chorrito? ¿Para cuándo te alcanzó? Y me alcanzó para casi para un cantero, para 2 surcos, dos lomos. Dos lomos de... Sí, así que bueno, le voy a volver hay a que hablar ver eso, si se puede hacer un poco más para... Necesariamente se recupera otra forma de producir, porque no es que la agroecología la inventamos en estos últimos años. La agroecología es una forma de producir que ya la venían realizando nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras comunidades aborígenes. Entonces hay mucho que reaprender y rescatar de esos saberes que hoy se ayornan con los conocimientos y con las tecnologías a las que tenemos disponibilidad. Esto permitió poner en marcha conocimientos perdidos, por decirlo de alguna manera, que no estaban tan perdidos, sino que nos habían hecho creer que no servían más. Y muchas veces los que por ahí cuestionan dicen, pero retrocedieron 40 años, están haciendo... Y nosotros estamos haciendo casi la gran mayoría de lo que es cultivos en siembra directa. O sea, no estamos diciendo, no somos negados a decir, no hay que hacer siembra directa. Sí, la siembra directa es valiosísima si no se hiciera con los agroquímicos. Está muy bueno lo que nos está pasando. Yo hace 20 años que estoy en esto y antes uno hablaba y no encontraba el eco que hoy tiene. Hoy uno va a cualquier lugar, habla y se interesa las familias, se interesa las charlas, las estamos dando junto a médicos, a bioquímicos, hablando de alimentación, hablando de salud, hablando de los riesgos, hablando de producción. Entonces esto entendimos que era amplio, que no era a nivel de producción, que tenía que ver con la sociedad. Hoy la sociedad está percibiendo el problema. En la actualidad estamos viendo un proceso de reconversión de los modos de producción. Cada vez son más los ciudadanos que eligen la agroecología como un medio alternativo para lograr una producción de alimentos más saludable.
En este sentido, en 2016 se creó la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, con el propósito de brindar una herramienta de gestión municipal que tenga en cuenta la salud de las comunidades y también el reconocimiento de la diversidad de la tierra. Una de esas experiencias se da en Guaminí, en esa ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que hacemos como cuestión casi central, no hacemos monocultivos, cultivos que son para una sola especie, grandes superficies, sino que nosotros asociamos cultivos. Esa diversidad de productos genera condiciones en los ecosistemas, en los agroecosistemas, que nos permiten minimizar los riesgos que tenemos de plagas, de desgaste y degradación del suelo. Entonces rompemos con esta otra dependencia del modelo dominante, que es la de insumos. Nosotros lo que hicimos fue todos los cultivos, se hacen cultivos pero se hacen todos consociados. No se hacen más monocultivos, no se hace un trigo solo, se hace un trigo con trébol rojo o trigo con alfalfa, generalmente con leguminosas que son las que mejoran el suelo. ¿Por qué? Porque el monocultivo es el factor fundamental que genera la posibilidad de que estas plantas se enfermen y que por lo tanto necesiten de insecticidas, de fungicidas, de acaricidas, de nematicidas, de herbicidas, todas sustancias químicas que están creadas para matar otro ser vivo, que en el modelo convencional es un problema. Cuando uno no fertiliza, las malezas se comportan distinto, crecen menos. Cuando hay un suelo que está equilibrado, la planta no se enferma, entonces no hay que usar fungicidas. Y cuando cuidamos la biodiversidad, y cuando hay asociación de cultivos, y cuando protegemos la fauna benéfica, evitamos que haya insectos que sean perjudiciales para el cultivo. Un poco así a grandes rasgos es como rediseñamos los establecimientos para que puedan estar equilibrados en todos esos factores, que de otra manera, si esos servicios ecosistémicos no están, hay que poner plata y comprar insumos para matar la plaga, para controlar la maleza. Nosotros veíamos en la primavera, en diciembre, creo que recorría en noviembre, el girasol hacía así, 4 centímetros la raíz doblaba, se encontraba con una compactación y era arena, ¿viste? Ahora el sorgo eran dedos las raíces, ¿viste? Entonces dije, este año voy a enterrar los rastrojos, porque voy a tener sorgo. Voy a enterrar los rastrojos en enero y después veo en febrero cómo está. A veces anda, a veces no anda, pero ganás bastante humedad y tiempo. Y bueno, pero estratégicamente algún lote así, ¿viste? Sí. Un lote más temprano, otro lote un poquito más atrás. Ese lote tiene básicamente gramón, pero no me molesta el gramón en el invierno. No, si va a empezar a decaer ahora. Por eso, o sea, es más, de hecho, fíjate que no ha prosperado mucho gramón tampoco este año. Exacto. Bueno, vamos a ver aquellas vacas. La ganadería es la que termina de cerrar el ciclo o el circuito de lo que llame nutrientes o lo que es una estabilidad biológica. Uno no puede sembrar todo el campo, fumigarlo, si no hay hacienda que vaya acompañando ese desarrollo, desde mi punto de vista no funciona. Ahora lo estoy comiendo para que coman algunos yuyos que hay y eso, y bueno, no compitan tanto, y aparte aprovecho el rastrojo también, con una hacienda liviana en lo posible, para que no me pisoteen tanto, y donde llueva le echo benavicia y ya tengo un pastoreo. La diversidad es un gran aspecto que la agroecología maneja para minimizar los problemas de plagas y los problemas de nutrición del suelo, porque además lo que logra es mantener ciclos de la materia orgánica y de los nutrientes lo más cerrados posibles. Allá por 2012 teníamos
un plan de educación muy fuerte que íbamos a todas las escuelas rurales, urbanas. Lo que me pasó en una de las escuelas, surge el tema de los residuos de agroquímicos, de los envases vacíos. Y la propuesta de la escuela surgía de decir, ¿por qué no hacer boxes al lado de la escuela donde nos puedan traer los bidones vacíos de agroquímicos el día que nos traen los chicos? Y ahí es como que se encendió una luz de alarma muy fuerte. Y bueno, empezamos a conversar mucho con la comunidad la necesidad de trabajar la agroecología y trabajar una ordenanza que regule el uso de agroquímicos, que no pueda hacer que un mosquito o un avión te pase a 10 metros de la zona urbana. Y por otro lado hicimos un relevamiento de los establecimientos rurales de educación, donde vimos que el 80% estaban siendo fumigados en día y en horario de escuela. O sea que todo iba en la escalada de decir esto es urgente. Es un marco bastante largo la ordenanza, pero lo que pone a poner es límites. Mira, hasta acá podés, hasta acá no podés, acá podés, pero con una persona del municipio, un ingeniero agrónomo contratado por la municipalidad, que viene y te dice, mira, de esta manera sí, de esta manera no. Hoy nos pasa que un domingo a la mañana anda un avioncito en el aire de cualquier pueblo, inventa sonar el celular o me mandan un Facebook privado, che, mirá que, digo, la propia comunidad, digo, la ordenanza lo que marca es límites. Está pasando, viste que esto es cada vez más pesado. Yo creo que cuando empezamos en el 2014 nos veíamos muy solos y ahora vos ves que hay gente de todos lados, en todos lados haciendo algo por esto. En estos 2 años y medio, 3, hemos hecho más de, no sé, de 60 charlas en distintos lados del país, pero hemos abierto los campus más de 20 veces. Entonces eso ha hecho que muchos municipios se vayan enganchando, muchos productores individuales, sin que sean funcionarios, o sea, se vayan por lo menos con una inquietud y hagan fuerza en otra parte del territorio argentino para decir, che, allá existe un grupito que está haciendo esto, ¿por qué no podemos hacer acá? Y bueno, y vamos avanzando la cantidad de hectáreas, municipios vecinos, ya como el de Saliqueló también comenzó, hay algunas cosas en Suárez, bueno, Benito Juárez ya venía de antes, se empieza a dar un crecimiento de la gente que cree, fundamentalmente productores, que son los que hay que hacerles ver, que se puede producir de otra manera, en beneficio de la producción y en beneficio de la comunidad. Y acá, por ejemplo, en la zona, están demostrando las distintas cosas que están haciendo dentro del sistema agroecológico, que alcanzan y superan los rindes que se obtienen con la receta, por decirlo de alguna forma. Decidimos hacer este molino como una señal de que se podía hacer agregado valor en origen, algo que desde lo político, desde el discurso está tan gastado. Bueno, nosotros quisimos enseguida mostrar que eso era posible en algo chiquito, como es este molino, el molino La Clarita, y lo fundamos con el trigo de la primera cosecha. Lo importante sería que este tipo de proyectos cobren volumen y tengan un premio para esos productores de que el fomento o que aquellos productores que se fijan más en los números se vuelquen a la agroecología porque hay un canal de comercialización que les valora ese servicio que están haciendo de producir un alimento más sano. Pero lo que más acá importa es apoyar a un grupo de productores que le está queriendo buscar la vuelta, que quiere seguir viviendo en el campo, que quiere seguir luchando y que en definitiva son los que van a salvar la producción agropecuaria. En Guaminí es un caso emblemático, pero existe una red, la RENAMA, la red de municipios agroecológicos que va creciendo, y la particularidad que tiene es que es en la región pampeana, porque siempre han asociado la agroecología a los campesinos, a los grupos aborígenes, a los pequeños productores que no pueden hacer más que eso para la autosuficiencia. Y no es cierto. Día a día se está desmistificando ese planteo porque hoy los productores chacareros de la región pampeana de 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas están produciendo agricultura y ganadería en forma agroecológica y con altos éxitos. Uno tiene la pregunta de por qué nos vienen a ver a nosotros y nos preguntan por qué agroecología.
¿Y por qué no van a los que echan veneno por todos lados y no le preguntan ¿y por qué agrooncología? O como decía yo, o qué piensan ellos que pasa con los químicos que echan en el ambiente. Esto es una cuestión para mí y para muchos de nosotros cultural. Acá nadie tiene ninguna meta más que lo propio, lo cultural. A mí me hace bien trabajar de esta manera. Nosotros tenemos hijos, tenemos nietos y en realidad la idea nuestra es tratar de dejarle un campo sano. Que vos puedas ir a una planta, agarrar una fruta, sabes que no tiene productos químicos. Y a veces por buscar un poco más de dinero nos vamos encontrando con que estamos perdiendo lo mejor que tenemos, que es la vida. Y es lo que le está pasando a todos. A nosotros nos pasa porque estamos en el campo. Vos quizás estás en una ciudad y no estás a salvo, porque los productos que vos estás consumiendo también están de alguna manera infectados o con distintos elementos que te van a dañar. Es importante que esto se haga masivo para que en sí empresas que hoy se están haciendo cada vez más ricas a costilla nuestra dejen de hacerlo, y por otro lado dejemos de envenenarnos, envenenar el suelo, envenenar el futuro de nuestros hijos. Para nosotros la agroecología es una política de Estado que te diría que empezó casi ante la risa de muchos, esta es la verdad, pero después cuando empiezan a ver que los rindes no decaen, que se puede de otra manera, que desde una pequeña huerta lo que se come es distinto, se empieza a generar toda una cultura. Que tiene que ver con pensar hasta la vida de otra forma. Y creemos que uno lo inicia con los productores y las organizaciones de productores que están dispuestos a iniciar esta transformación. Pero somos responsables, los consumidores, estamos involucrados, las comunidades. Hay un gran cambio en la mayoría de los productores, se motivan más, empiezan a volver a encontrar el sentido, como nos pasa a los agrónomos, al sentido de nuestra profesión, que era entender estos procesos biológicos, naturales, entender cómo funcionan las cosas y no estar pensando si tenía que haber puesto un litro más o un litro menos, eso enajena. Y al productor le pasa lo mismo, empieza a vivir de otra manera el campo. Es algo que a mí me hace sentir bárbaro, o sea, del hecho de que no fumigas en el campo, de que no sentís olor a producto y lo que sentís es olor a campo, para mí es fantástico. El modelo agroecológico propone un cambio cultural, un uso del suelo sustentable y también consciente que permita garantizar nuestro futuro y el de las próximas generaciones, donde el objetivo no sea solamente la búsqueda del rendimiento económico. La agroecología es algo más amplio que pensar solamente en términos productivos. Es una cuestión de ambiente, de salud, de soberanía alimentaria o, como les gusta decir a muchos productores, es otra manera de vivir el campo. Hasta aquí hemos llegado, nos reencontramos en el próximo capítulo de Elemento Vital.